Hola, en este video vamos a ver una pequeña aplicación de lo que se conoce como el Gramian Angular Field, que fue presentado en un paper de 2015 en donde se detallaron algunas técnicas para convertir una señal o serie de tiempo a una imagen y usar así esta imagen en un algoritmo de Machine Learning como una red neuronal convolucional y así poder hacer clasificaciones. Antes de empezar, primero aclarar que esta no sería la mejor arquitectura para detectar si una señal tiene ruido. En ese caso podríamos usar medidas de entropía o bien algoritmos de procesamiento digital de señales. Esto más bien sería un ejemplo de juguete. Así que para empezar necesitamos una señal, en este caso yo voy a estar usando pura señal periódica, puro seno. Entonces esa señal la voy a convertir a una imagen utilizando este bloque de aquí, el GATF, que después voy a utilizar como datos de entrenamiento para esta red neuronal y así clasificar si tiene ruido o no tiene ruido. Entonces en mi ejemplo voy a estar generando dos tipos de señales, una que tiene ruido y otra que no tiene ruido, la cual vamos a usar como datos de entrenamiento. Entonces primero vamos a explicar en qué consiste este bloque de aquí. Entonces nosotros tenemos una señal de x1 a xn, o sea, tenemos n muestras o n samples. Entonces el primer paso que tenemos que hacer es convertir toda esa señal al intervalo de -1 a 1 o bien de 0 a 1. Para eso vamos a usar alguna de estas ecuaciones que aparecen aquí. Podemos usar la ecuación de esta de acá, eso nos va a convertir de -1 a 1, o esta de acá que nos va a convertir de 0 a 1. En mi caso yo estoy usando esta ecuación, así que lo que tenemos que hacer es sacar el elemento máximo y encontrar el elemento mínimo de cada señal, de la señal de aquí. Entonces una vez encontrado el máximo y el mínimo de esa señal, ya podemos aplicarle a cada elemento esta ecuación, es decir, aquí xy sería cada elemento de la señal. Después de haber rescalado la señal podemos hacer un cambio de coordenadas cartesianas a polares usando la ecuación de acá abajo, donde podemos usar algo coseno de xy, x sub y circunflejo, que eso significa que ya fue rescalado ese xy. Por lo tanto, como va a ser un ángulo, va a ser de -1 hasta 1. Y aquí este r acá no se va a usar, nosotros solamente vamos a interesarnos por el ángulo. Así que una vez teniendo el ángulo, lo que hacemos es aplicar GATF o GASD, que es Gramian Angular Difference Field o Gramian Angular Summation Field, algo así. Entonces utilizaríamos bien esta ecuación o bien esta ecuación, el 4 o la 6. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a obtener de todo esto va a ser una matriz de n por n. Entonces aquí por ejemplo pensemos que vamos a usar esta de acá, entonces nos pide usar el coseno del ángulo y más el ángulo j. Entonces imaginemos que tenemos la matriz, la primera fila, vamos a conseguir la primera fila. Entonces la primera fila se conseguiría con el primer elemento. Entonces tomaríamos el primer elemento ya escalado, o sea ya convertido a un ángulo. J va a ir recorriendo cada uno de los elementos, así que tendríamos el primer elemento en la primera fila sería x1 más x1, después x1 más x2, después x1 más x3 y así hasta llegar hasta n. Con eso tendríamos la primera fila. Entonces para la segunda fila empezaríamos por x2, después tendríamos x1 más x2, después x2 más x2, después x2 más x3 y así hasta llegar a n. Eso lo hacemos para cada x sub i y así vamos a conseguir las n filas. Así que si tenemos n filas y lo hacemos n veces, entonces tenemos una matriz de n por n. Y como el coseno es una función que va de -1 a 1, entonces toda nuestra matriz va a estar en el rango de -1 a 1. Y así podemos convertir cada valor a un píxel con un cierto color según este degradado de aquí, donde el -1 sería el morado, el 0.5 medio azul, aquí verde, naranja hasta rojo.
Con eso podríamos convertir los números a píxeles y así obtendríamos una imagen. Después, bueno, esa imagen la utilizaríamos como datos de entrenamiento para esta red neuronal convolucional. Aquí no vamos a entrar mucho en detalle, pero la idea es que antes de pasar esa red neuronal esa imagen por la red neuronal, se aplican unas capas de extracción de características, que son muchas operaciones matriciales cuyo propósito es reducir esta imagen que tiene muchos píxeles a un vector de pocos números. Así haríamos que la red neuronal tuviera una entrada que no fuera tan complicada. Entonces esto es necesario para optimizar el tiempo y el uso de la memoria de la arquitectura. Pero bueno, yo no soy un experto en este tipo de redes neuronales. Entonces vamos a ver el código. Y bueno, ya en el código, lo que hice yo primero fue utilizar C++ y SFML para construir el conjunto de entrenamiento. Entonces aquí declaré algunas funciones, por ejemplo, que vamos a usar en las rutinas. Esta función map nos va a servir para mapear un intervalo a otro intervalo. Es decir, que aquí n va a estar entre x1 y x2 y lo vamos a convertir de y1 a y2. Esto nos va a servir para después mapear la matriz a colores, ¿no? Después esta de acá va a ser una interpolación lineal que nos va a servir para generar el degradado que ya mostré en la presentación. No vamos a entrar mucho en el detalle de estas funciones. Realmente aquí lo que hacemos es una interpolación de un color a otro color usando una interpolación lineal. Entonces lo importante es la función de convertir una imagen. Así que esta función va a recibir un vector de flotantes que va a ser nuestra serie de tiempo. También va a recibir el tipo de algoritmo, de algoritmo que usamos. Por ejemplo, podemos usar CASF, summation o difference. Entonces después le vamos a pasarle la ruta donde queremos guardar esa imagen. Y entonces en estas líneas de aquí vamos a obtener el máximo y el mínimo, que es, si recuerdan en la presentación, necesitamos el máximo y el mínimo para poder hacer el reescalado de toda la señal. Entonces aquí defino una función lambda para mapear el x a -1 a 1, o sea, implementando la ecuación que vimos. Después defino un vector nuevo donde voy a poner la señal reescalada, y para cada x en la serie de tiempo a ese vector scalet le agrego lo que me vuelve la función de acá, que lo que va a hacer es escalar o reescalar nuestro sample de la serie de tiempo. Después lo que hacemos es convertir toda esa ya señal de escalada a ángulos, que da un paso que necesitamos, o sea, convertir a coordenadas polares. Aquí estamos usando el arcoseno que si vimos en la presentación usamos al arcoseno. Bueno, después declaro una variable, un vector de n, que va a ser nuestra fila de la imagen. Entonces esa imagen después la agregamos a este vector de flotantes, que era nuestra imagen. Aquí vamos a guardar toda la matriz de n por n. O sea, de momento vamos a guardarla, pero todavía no hemos creado cada uno de los valores. Aquí creamos un vector de una fila de n y la agregamos allá. Aquí no estamos todavía rellenando nada. Y después declaramos un tipo de SFML que se llama imagen, que va a ser nuestra salida. Acá definimos un vector que vamos a llamarle gradient, que va a ser un vector de colores. Esto va a servir para generar el degradado que vimos acá en la parte de acá. Yo lo que hice para generar este degradado fue tomar colores aquí, tomar un color aquí, después otro acá, y aquí hacer una interpolación lineal entre esos dos colores. Después un color de aquí, el mismo color, con otro de acá, y hacer otra interpolación, y así tomar diferentes colores y hacer interpolación entre cada uno de ellos.
para generar algo parecido a esto. Eso es lo que representa toda esta parte de aquí. Si bien el último color es el rojo, que corresponde con el rojo de acá, ¿no? Entonces creamos la imagen de n por n y ahora sí aquí vamos a generar esa imagen. Entonces, depende de qué tipo es. Si es el gas F, hacemos una suma. Si es el gas F, hacemos una resta usando el sem. Entonces, después de eso, lo que hacemos es y j van a ser píxeles, coordenadas de los píxeles. Entonces lo que hacemos es conseguir el color que le corresponde al pincel y, j, utilizando la función map, que va a mapear este valor que está entre -1 y 1, lo va a mapear de 0 a gradient.size -1. Entonces con eso vamos a conseguir un elemento específico de este arreglo de colores. Entonces ahí ponemos el píxel en las coordenadas y, j y el color que le corresponde según el valor que tuvo aquí imagen y, j. Y esto se va a realizar para cada píxel en bucle, y después de eso lo que hacemos es guardar esa imagen en la dirección que le pasamos como parámetro aquí. Y bueno, estas son funciones para generar un número aleatorio entre un número mínimo y un máximo. Eso lo necesitamos porque como yo voy a generar imágenes aleatorias, necesito como voy a generar más bien señales con ruido, necesito meterle números aleatorios. Entonces aquí tengo una función que la voy a usar para generar el dataset con una cierta cantidad de imágenes. Entonces primero defino una función lambda para generar una serie de tiempo. Le paso la cantidad de muestras que voy a tener, le paso qué frecuencia va a tener y lo paso si va a ser una función aleatoria o no. Entonces voy a generar en un bucle, voy a generar un sample con la función seno con la frecuencia al, y si es aleatoria lo que voy a hacer es sumarle una pequeña perturbación de menos 0.25 a 0.25, y después eso lo agrego al vector y lo regreso. Entonces para el número de imágenes lo que hago es generar una frecuencia aleatoria entre sí. Bueno, esto lo cambié, pero antes para generar aquí yo tengo mis imágenes ya. Me acuerdo que era de 10 a 200, porque aquí no vamos a ver una función de que sea de una imagen. Bueno, sí, hasta 300 llegué. 350. Entonces genero una frecuencia aleatoria como un número entero. Después, si va a ser aleatoria, entonces le genero un aleatorio entre 0 y 1. Si eso es mayor que 0.5, entonces va a ser aleatoria, y si no, no va a ser aleatoria. Entonces si es aleatoria, lo que yo voy a hacer, bueno, como vamos a estar usando la librería de FastAI, necesitamos, por ejemplo, en la ruta de esa imagen, saber cuándo tiene ruido o no tiene ruido. Aquí yo le puse n de noise, o sea que este tiene ruido, y aquí le puse d de noise, que no tiene ruido. Entonces eso es lo que hago, genero esa n o esa d para poder después en el código de Python identificar si esa señal tiene ruido o no tiene ruido, para poder después saber, cuando hacemos las predicciones, qué tantos aciertos tuvimos después de hacer el entrenamiento. Entonces generamos la serie de tiempo y llamamos a la función que está en el espacio nombre gaf para convertir esa serie de tiempo a una imagen, y pues eso es todo, ¿no? Esta función de aquí la uso para generar el dataset de entrenamiento. Bueno, aquí están imágenes y uno de test. O sea, aquí yo estoy usando todo únicamente para entrenar estas imágenes de acá, y para testearlo estoy usando estas de acá. Entonces vamos a ver el código de Python, lo que hacemos. Entonces en el código de Python utilizo FastAI. FastAI es de un autor que se llama Jeremy, el cual tiene un curso muy bueno para poder aprender Machine Learning de forma rápida, sin entrar tanto en detalle en las matemáticas. Pero yo recomiendo tomar ese curso, pero al mismo tiempo leer la parte teórica, porque
si en algún momento necesitamos hacer investigación o algo por el estilo, vamos a necesitar conocer a fondo cómo funcionan todos estos algoritmos. Y estos algoritmos utilizan mucha matemática, pero esto es para hacer cosas de forma rápida. Entonces le paso un objeto path a las imágenes. Aquí es donde digo por qué necesitamos ponerle una n al principio al nombre de cada archivo. Eso es porque en esta función esta función va a actuar sobre cada imagen, sobre cada fichero. Aquí esto va a ser una ruta, o sea, un archivo. Y sabemos que si esa ruta tiene un 0, o sea, en el primer carácter es una n, que es lo que yo puse aquí. Si el primer carácter es una n, entonces tiene ruido. Esta función nos va a servir para saber los labels o los labels de cada imagen, que en este caso solamente hay dos, que se representan aquí, se representan como true o false, pero podrían ser de otra forma. Podrían tener otros nombres porque no solamente podríamos tener varios tipos de imagen, ¿no? Pero aquí va a ser true. Si el label es true, significa que tiene ruido, y si no, pues no tiene ruido. Entonces llamamos a esta función de acá, que recibe el path, y esta función lo que va a hacer es regresarte todas las imágenes que hay en este path. Este va a ser nuestro dato de entrenamiento. Entonces aquí le decimos que queremos que el 0.2% o bien el 20% de ese conjunto de imágenes sea de validación, conjunto de validación, para saber qué tan bien está desempeñando nuestro modelo, porque queremos que no únicamente se ajuste a los datos de entrenamiento vistos, sino también a los no vistos, y esos van a ser lo que son de validación. Y después llamamos a esta función resize, porque yo estoy generando igual imágenes de 1024 por 1024 que son muy grandes y no daría memoria para guardarlas, así que le hacemos un rescalado a 224. Aquí declaramos el modelo, le pasamos el DLS, después le pasamos qué tipo de modelo es, que va a ser una ResNet, y el tipo de métrica, que va a ser un tipo de error. Después el autor Jeremy recomienda usar modelos ya preentrenados, es decir, que descargar los pesos de una red neuronal y después nosotros hacer una transferencia de conocimiento, lo que se llama fine tuning. Pero nosotros aquí no tenemos no sé cómo, no creo que haya modelos ya preentrenados para detectar ese tipo de imágenes con ruido o señales con ruido, así que nosotros hacemos fit para hacer entrenamiento desde cero sin usar los pesos de otra red ya entrenada. Entonces esto lo que hago acá es para comprobar ahora sí qué tan bueno es el modelo que acabamos de entrenar. Ahora vamos a recorrer todas las imágenes que hay en la parte de test, que ya las tengo acá también, ya las generé. Así que para cada imagen, en el arreglo de imágenes, creamos una imagen compile con este método acá. Y aquí por ejemplo, si hay una D, significa que tiene ruido. Entonces aquí lo hacemos después la predicción, nos da si tiene ruido. Si estas dos son iguales, significa que pues sí coincidió la predicción, o sea, sí está bien hecha la predicción. Entonces vamos a ejecutar esto de acá, y esto va a empezar a entrenarse, ¿no? 11, el parámetro aquí es la cantidad de épocas o de veces que vamos a entrenar con el gradiente estocástico, creo que es lo que se usa este modelo. Voy a resaltar que para poder usar esto necesitamos una tarjeta gráfica, porque se utiliza CUDA, y CUDA funciona sobre tarjetas gráficas de Nvidia. Así que aquí vamos a esperar un tiempo. Aquí vemos cómo está ejecutando demasiado rápido, porque una vez que ya fue entrenada el modelo, las predicciones son únicamente multiplicaciones de matrices. Entonces el 1.0 de aquí es el ratio entre éxitos y
O sea, si hay un éxito, incrementamos la variable count y el total es, aumentamos en 1, que es la cantidad de elementos que tenemos. Así que mostramos esa proporción. Si hay un éxito, lo sumamos y lo dividimos entre el total de éxitos que deberíamos tener. Y como estamos viendo, siempre tenemos uno de 1.0, o sea que siempre no hubo fallos. Así que el modelo fue perfecto, incluso para el tema de test. En el tema de test, por ejemplo, no lo expliqué, pero aquí estos números significan la frecuencia que tiene. Y yo en la parte de entrenamiento no tengo frecuencias no tengo frecuencias hasta 300 o 200. Creo que tengo hasta 200 nada más. Y acá en la parte de entrenamiento llego hasta 300. Y aún así estas frecuencias, estas señales las está clasificando correctamente como que no tienen ruido o sí tienen ruido. Esta aquí no tiene ruido. Pero estas de acá, por ejemplo, esta de aquí que tiene 326 Hz sí tiene ruido. Entonces está haciendo correctas predicciones aún en ejemplos o señales que no vio. Por ejemplo, esta de 326 no la vio porque yo generé en mi data de entrenamiento frecuencias hasta 200 Hz. Así que vemos que sí está funcionando esto. Aunque como había dicho al principio, no sería la forma más eficiente de detectar si una señal tiene ruido. Además que esto no funcionaría si metiéramos otras señales. Aquí solo funciona para señales de seno, coseno por ejemplo, y con frecuencias enteras. O sea, que tendría restricciones, no es lo más general posible. Para lo general, para hacer un modelo más general o un algoritmo más general, tendríamos que usar otras técnicas más alejadas del machine learning, supongo. Pero esta sería una aplicación que se me ocurrió a mí. Pero por ejemplo, si vemos en el paper original en lo que se basa esto, que lo tengo aquí, este es el paper original donde saqué todas las ecuaciones, vemos que hay un dataset que se llama GunPoint. Entonces nosotros buscamos en internet GunPoint dataset y aquí nos aparece cómo se genera una imagen a partir de una secuencia. O sea, aquí lo que tenemos es una imagen que se genera a partir de una secuencia de imágenes y donde se toma en cuenta el centroide de la mano. Así que de aquí tendríamos cómo va cambiando la mano, la posición de la mano en el tiempo, y convertiríamos esas imágenes a una señal que después convertiríamos a otra imagen para detectar si esta persona estuvo usando un arma real o únicamente es su mano. Entonces este sería otro ejemplo donde podríamos sacar una serie de tiempo y después una imagen y aplicar algoritmos de machine learning. Entonces eso sería todo. Hasta luego.